Bienvenidos a un episodio más de su podcast con Juan Carlos Sepúlveda. Hoy, la verdad es que estamos muy contentos de recibir en el estudio a Rodrigo García. Rodrigo García es uno de nuestros grandes consejeros y grandes amigos en esta ocasión que nos va a acompañar y nos va a compartir su experiencia tanto profesional como personal. Y quisiera permitirme leer parte de su semblanza, y digo parte porque la verdad es que es una trayectoria de más de 15 años, pero bueno, sin mayor preámbulo, quiero compartirles que Rodrigo García Rojas Celorio es un profesional apasionado con una trayectoria de más de 15 años en los sectores privado, público y académico. Su formación incluye 3 licenciaturas en Administración y Derecho por el Colegio de Estudios Superiores de Guanajuato, otra en Desarrollo Municipal y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Chiapas. Además, posee 2 maestrías, una en Administración de Negocios Internacionales por Marconi International University en Miami, Florida, y otra en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica por la Universidad IEU. Asimismo, cuenta con un doctorado en Administración e Innovación de Instituciones por la misma universidad. Actualmente es director general de la empresa Garose, en donde se especializa en desarrollo organizacional, gestión del cambio y planificación estratégica, enfocándose en analizar y optimizar los procesos y estructuras organizacionales, identificando oportunidades de crecimiento y fomentando la mejora continua. Ha realizado importantes contribuciones como consultor para reconocidas empresas, como Trinity Rail, EcoShell y Marine Foods, donde ha liderado proyectos que han mejorado la eficiencia operativa y han optimizado los resultados empresariales. También ha desempeñado un papel crucial en campañas políticas, asesorando a gobernadores, secretarios de Estado, diputados y presidentes municipales. Su experiencia se extiende a la investigación y desarrollo, incluyendo la creación de planes de desarrollo integral. Rodrigo es también un emprendedor y autor, habiendo publicado recientemente su libro ¿Qué chingados hago aquí? Camino a la autorrealización, donde comparte sus conocimientos y experiencias en la búsqueda de la autorrealización y el éxito personal. Asimismo, ocupa el cargo de vicepresidente de vinculación interinstitucional del CONCAEM, presidente de la Comisión México Global de Canacintra Nacional y secretario de la Mesa Directiva de Canacintra Estado de México. La diversa experiencia de Rodrigo, combinada con sus logros académicos y profesionales, lo convierte en un líder valioso tanto en el ámbito corporativo como en el sector público, dedicado a impulsar la innovación, el crecimiento y el éxito. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. querido Juan Carlos, primero que nada agradecerte la oportunidad de acompañarte aquí en tu podcast. La verdad es que lo he estado siguiendo desde hace algún tiempo y cuando me platicaste y me invitaste, la verdad me sentí muy, muy halagado. Te agradezco de corazón y pues estamos aquí para platicar y ver a dónde nos lleva la vida y qué experiencias vamos a poder compartir hoy. No, al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias. Sé que las agendas siempre son complicadas, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de charlar y como te dije en un principio, pues es una charla entre amigos. Así hay que analizarlo y así lo vamos a hacer durante estos minutos. Y Rodrigo, la verdad es que eh, antes de entrar en materia, a mí me gustaría mucho y siempre comienzo con esta pregunta, pero para mí hace mucho sentido y sobre todo nos deja ver esta parte o la esencia de un líder, porque me queda claro que has estado en diferentes posiciones de liderazgo, pero no sé si te lo han preguntado o no, pero ¿cómo comienza una mañana de Rodrigo? Si pudiéramos hacer o ver las 2 primeras horas de todas las mañanas de Rodrigo, ¿cómo son? Fíjate que lo primero que hago cuando me despierto es ver mi agenda. Trato de despertarme, checo el teléfono y veo qué es lo que tengo pendiente por hacer en el día. Checo mis correos. Obviamente, yo diría que son los 15 minutos que te empiezan a estresar la mañana, ¿no? Posterior a eso, trato de llevar a mis hijos todos los días a la escuela. Creo que con el paso de los años he encontrado que son los momentos en los que puedes disfrutarlos sin desperdiciar tiempo laboral. Y pues aunque son pocos minutos, de verdad, pues convivir con la familia no tiene precio, ¿no? Y es algo que yo siempre he valorado mucho. Después de eso, pues por el tipo de actividades que siempre realizo, trato de tener reuniones, desayunos,
o reuniones de trabajo, luego, y ahí empiezo el día. O sea, ya la verdad es que no paro. Quisiera hacer ejercicio, la verdad es que es algo que en las prioridades que siempre he tenido, porque muchas personas dicen, no, el club de las 5 de la mañana y vamos a empezar temprano y hacer ejercicio. A mí no me funciona, la verdad es que yo prefiero empezar el día activo y poco a poco en las noches ya dedicarle un poquito más a esa parte, que tampoco es tan prioritaria para mí, ¿no? O sea, cada quien tiene ese su Claro. balance y dentro de mis prioridades, pues a mí me gusta arrancar el día chambeando. Oye, Rodrigo, y aparte de esto que nos compartes, ¿tienes algún otro ritual? ¿Cómo llevas tu agenda? Por ejemplo, mencionaste eso, ¿no? O Sí. sea, reviso mi agenda. ¿Cómo la llevas? Fíjate que es bien raro porque soy muy distraído. Entonces yo tengo, y casualmente me lo traje, ¿no? Pero tengo mi libretita en donde tengo todo lo que hago a cada hora. Tengo mis 3 actividades prioritarias y la lista que tengo que hacer como de actividades por si me sobra tiempo. Pero, o sea, priorizo yo las que traigo más importantes. Trato dentro de lo que hago, pues, siendo consultor, hago mi propio Pareto de mi día, ¿no? Entonces trato de no desperdiciar tiempo en lo que no me va a dar, pues, una retribución personal o profesional, ¿no? Oye, ¿y a qué hora comienza tu día? Normalmente a las 6:30 yo estoy despierto. 6:30 de la mañana. Sí, fíjate que Ya. tengo, de por sí yo soy una persona que duerme poco y mi hijo heredó esa parte, ¿no? Entonces mi hijo se puede dormir a las 2 de la mañana y a las 6:30 está despierto, salimos a pasear a la perra, a que haga del baño. Entonces es el ritual mañanero, ¿no? O sea, la hora, sea el día que sea, te hayas desvelado, hayas llegado tarde, todos los días empiezan a la misma hora. Oye, Rodrigo, ahorita que nos mostraste tu planeación del día, me llamó mucho la atención. ¿Desde cuándo haces esto? ¿Recuerdas el momento en el que empezaste a jerarquizar, empezaste a tomar estas notas? Dijiste que eras muy distraído. ¿Hay algún punto en el que es un parteaguas, vamos a llamarle así? Sí, fíjate que con el paso del tiempo yo me di cuenta que todos los seres humanos, todos, tenemos debilidades. Si tú como ser humano no encuentras cuáles son las tuyas, pues estás probablemente, no digo, no lo quiero confirmar, pero estás destinado probablemente a fracasar en ciertas cosas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que soy distraído en el sentido de que soy como multitask. Entonces si empiezo a hacer la primera cosa y ya empiezo en la segunda, ya para la noche dije, híjole, ya no terminé la primera y se me iba luego ahí el hilo de las cosas, ¿no? Entonces en las noches, anteriormente como que me estresaba mucho, no podía dormir bien, empecé a tener insomnio y tendrá unos 5 o 6 años que empecé todas las noches, me acuerdo mucho, es un consejo de Sergio Chávez, que fue como la primera persona que me jaló a trabajar. Me decía, cuando te despiertes en la noche como con ideas o con ese feeling de que sientes que algo no va a estar bien en la mañana, ten una libretita al lado de tu escritorio y apúntalo, ¿no? Entonces, como que siempre fui siguiendo ese consejo y me ha funcionado mucho, porque si te despiertas, lo apuntas, como que en mi caso, de manera automática lo desaparezco de la noche y ya me puedo dormir y estar tranquilo, ¿no? Porque ya sé que no se me va a olvidar. Entonces, en las noches empecé a sacar como mis pendientes y con el paso del tiempo, pues ya fui estructurando mi agenda, porque yo durante muchos años me dediqué a llevarle la agenda a alguien más. Entonces, conforme yo fui creciendo y empecé a tener mi propia agenda, pues ya tenía como ese margen de estructura mental para poderla hacer. Y después, cuando empiezo con el tema de la consultoría, la activamos mientras yo realizaba todavía actividades gubernamentales. Entonces, pues yo mis horarios eran de 7 a 9 de la mañana, de 2 a 4 en la comida y después de las 6 o de las 7 agarraba también para que mis horarios no se mezclaran, ¿no? Entonces, como que ahí fue el punto en donde empiezo a tener como este ritual de mi agendita para poder tener muy estructuradas las horas que podía usar para la empresa. Entonces, desde la noche anterior yo ya sabía con mi agenda, me despertaba en la mañana, veía qué correos me habían llegado y de esa manera ya podía llevar mi día como combinando el multitasking que me gusta, pero sin dejar de lado la priorización de las 3 cosas más importantes que tienes que hacer. Eh, veía yo, me acuerdo mucho un libro que me gusta, es el de One Thing, y creo que si algo aprendí de ese libro es lo que no está en ese top 3, si lo puedes delegar, delégalo. Se me hace súper importante. Entonces, esa parte fue como algo que creo que me ha servido mucho y también me ha venido de consejos de grandes mentores, ¿no?
el poder establecer qué es lo más importante para ti y ya de ahí irte moviendo. Y dentro de estas prioridades, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cómo has logrado equilibrar la parte profesional con la parte personal? ¿Está dentro de tus prioridades? Sí, fíjate, es una pregunta bien curiosa porque yo se la hice a otra persona hace mucho tiempo. Entonces, fui a ver una coach cuando quería hacer la parte de la empresa y le decía, oye, era una coach como de emocional, no una psicóloga, sino era una ingeniera industrial, Patti Trejo, si no mal recuerdo. Entonces, ella me decía, pues, ¿cuándo vas a empezar a hacer tu negocio, no? Yo le dije, oye, pues yo lo quiero empezar a hacer porque posiblemente en 6 años me voy a quedar sin trabajo, por el año 4 voy a empezar a abrir la empresa. Y me dice, a ver, espérate, compadre. La puedes hacer hoy, la puedes hacer mañana. O sea, ¿por qué no quieres empezar a dar el primer paso? O sea, y te das cuenta que la realidad es que las cosas no las haces por miedo, ¿no? Por el miedo a no me voy a dar el tiempo, no voy a tener como esa parte del tiempo para poderlo hacer, no voy a poder alcanzar las metas que quiero, no tengo el recurso económico. Y dentro de esa plática yo le decía, me preocupa mucho que tengo poco tiempo para mi familia. En ese momento yo era coordinador de agenda de un gobernador. Entonces me dice, compadre, eres el coordinador de agenda de un gobernador y no puedes poner en tu agenda tiempo para tu familia. Y fue así como, boom, mi iluminación. Dije, claro, o sea, todas las mañanas voy a llevar a mis hijos a la escuela, una vez a la semana mínimo, entre semana voy a ir a comer a mi casa, voy a tratar de llegar temprano para ver a los chavos y a mi esposa en estos días. O sea, como que empecé yo a estructurar mi tiempo alrededor de mi familia. Y aparte me tocó un jefe que en ese momento también, bueno, y que lo sigue haciendo, le daba mucha prioridad a su familia, ¿no? Entonces, a pesar de las grandes tareas que tenía, siempre como que también tenía sus tiempos, entonces pues aprovechabas para, dentro de la agenda de él, pues tú también poder ver a tu familia, ¿no? Entonces sí es prioridad. Qué interesante, porque llevar la agenda de alguien más y ahorita que nos compartiste de un político, de un funcionario, y al mismo tiempo priorizar tu vida personal y llevar la tuya debe ser algo complejo. Quisiera ir un poco para atrás y preguntarte, Rodrigo, veo que tienes, bueno, hace un momento, parte de tu semblanza, credenciales académicas, licenciaturas, maestrías, doctorados. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué momento? Digo, hoy, y te lo quiero preguntar porque pareciera que hoy el gran pretexto, vamos a llamarlo así, es el tiempo, ¿no? Es que no tengo tiempo. Sí, claro. Es que no hay tiempo. Es que bla, 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 bla. Pero bueno, ¿cómo te diste el tiempo? ¿Cómo decidiste incursionar en esta parte? ¿Algún parteaguas que haya provocado esta situación en tu vida? Sí, fíjate que mi segundo trabajo profesional ya como tal, siendo parte de un gobierno, era muy complicado en el tema de los horarios. Entonces, yo no termino la carrera a la edad que la tenía que haber terminado porque entro a trabajar en gobierno y me voy a trabajar a Naucalpan. Entonces, estando en la licenciatura normal, me paso a la licenciatura ejecutiva para llegar de 7 a 9 a estudiar. Y la realidad es que los horarios jamás me daban. O sea, no había manera de que llegaba, nunca llegaba a clases, me terminé dando de baja, me cambio de trabajo, en un trabajo muy complicado, que trabajé con una persona que yo creo que me enseñó el 70% de lo que sé, porque era sumamente exigente. Pero a la par, pues no tenía tiempo yo para estar con mi familia, ¿no? Trabajaba yo en la Ciudad de México al final y salía a las 7 de la mañana a mi casa y llegaba entre 12 y 2 de la mañana. Llegaba, agarraba mi ropa, que me dejaba ya mi esposa porque ya estaba casado. Todavía no terminaba la licenciatura, aparte, ya con una hija. Entonces, cuando nos enteramos, o sea, bueno, más bien, cuando nace mi hija, yo dije, ¿sabes qué? Pues sí quiero estar más tiempo acá. Pero yo para poderme cambiar de trabajo en algún momento tengo que terminar mi carrera. Porque aparte me cambié muchas veces de ciudad. Como platicamos en un momento, yo estuve en León, luego me fui a Guadalajara y vine por un verano aquí a Toluca. Me iba a regresar a León, ya no me regresé, me cambié de escuela. Entonces sí tuve como varios intentos en la escuela. Y cuando quiero cambiarme de trabajo es cuando dije, oye, pues tu responsabilidad
era terminar la escuela y no lo hiciste. Entonces ahora tú eres el que te estás limitando al poder buscar otro trabajo, ¿no? Entonces los sábados en la mañana iba a una escuela abierta, sábados, un sábado cada 15 días, y ya después terminé, hacía sus exámenes y todo los fines de semana, y de ahí me voy a trabajar a la UAM. Afortunadamente ya con mi título y todo, ya me voy a la UAM. Y estando en la UAM, pues muchos de los requisitos que tenías para poder crecer en la institución, porque me encantó trabajar ahí, la verdad es que es una institución súper, súper amigable. Entonces tú veías que el director de la facultad era doctor en Derecho, los maestros, pues el 80% tienen maestría. Entonces de ahí como que le agarré un poquito el orgullo de decir, oye, pues claro que puedo, ¿no? Entonces yo empecé a creer que podía mejorar mi educación para buscar un mejor ingreso hasta para mi familia, ¿no? Y fíjate que está interesante porque pues obviamente la primera licenciatura que hice era una escuela abierta. Entonces, desde la licenciatura hasta el doctorado, toda mi educación ha sido autodidacta. Han sido carreras en línea, las 2 primeras fueron en abiertas. Entonces, pues, fue por precisamente lo que dices. No tenía el tiempo, pero encontré la manera de cómo sí hacerlo. Y la verdad es que ya después trabajando en gobierno, tienes muchas horas muertas. O sea, te liberan hasta que, o sea, puede ser que te liberen hasta que se vaya el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe del jefe, y hasta que él se va, se van todos los demás, ¿no? Entonces, si tú terminaste de trabajar a las 8, pues posiblemente te liberen a las 11, a las 12. Entonces, en esas horas, pues yo aprovechaba para sacar mis pendientes. Rodrigo, me llamó mucho la atención que mencionaste que estabas estudiando, pero te incorporaste al gobierno prácticamente como estudiante, o en una de esas etapas. ¿Cómo sucede esto? O sea, generalmente no sucede. Sí, no. Generalmente estás enfocado en la carrera, estás enfocado, bueno, el común, el ordinario, ¿no? Estás enfocado en la carrera y ya vas conforme vas avanzando en los semestres o en los años, vas visualizando dónde te quieres colocar. En tu caso fue completamente disruptivo, completamente diferente. ¿Qué talento, qué habilidades, cómo dicen, vente para acá, Rodrigo, y empiezas tu carrera dentro del sector público? Está interesante porque fue en un bar. Se escucha chistoso, ¿no? Pero fue en un bar. Pues obviamente joven, yo tenía un año aquí en Toluca y pues estaba saliendo mucho, ya sabes, entre temas personales y con los cuates, pues un martes, un miércoles fui a un bar y me encontré a un amigo de mi cuñado, que es justamente Sergio Chávez, el que te platicaba, ¿no? Entonces venía una campaña política y me dice, oye, estamos armando un grupo de chavos para jalar el voto duro, el voto de la clase social media alta, que normalmente es un voto más orientado hacia el PAN, tal, tal, tal. Entonces empecé yo haciendo eventos sociales en una campaña política. Termina la campaña política y a mí siempre se me ha dado mucho como el tema de estructura y la tecnología, la innovación. Entonces empecé a llevar temas de redes sociales. Y en el tema de las redes sociales, pues me jalaron primero a desarrollo social en Naucalpan, de ahí me fui a la legislatura. Entonces fui como que me fueron jalando. La realidad es que creo que esa parte es lo que siempre platico con mi esposa. Le digo, pues es que nosotros no, o sea, yo nunca he tenido un padrino, ¿me entiendes? Que es algo como que no tiene, como que no es normal en gobierno del Estado. Claro. Entonces siempre ha sido como por chamba que me van como buscando y vamos ahí encontrando la manera de seguir creciendo. Hasta que también dijo, oye, pues también se vale que tú ya tengas como tus cosas y que ya trabajes para ti. Y es cuando empezamos con la empresa, ¿no? Pero regresando a la pregunta original, pues fue en un bar que un amigo me dijo, oye, ponte mejor a hacer algo de provecho, compadre. O sea, sí fue que alguien me vio alguien que tenía como cierto interés en que no estuviera yo perdiendo el tiempo y me jaló, ¿no? Y de ahí yo decidí aceptar la oportunidad, porque es bien importante, ¿no? Yo ahora veo mucho con los chavos que sí quieren trabajar, pero no quieren hacer las actividades del trabajo, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que a mí me ayudó mucho en ese momento, el tener como la oportunidad de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado para yo poder mostrar mi trabajo. Y de ahí me fui. Mencionaste también
que has estado viviendo en diferentes ciudades, digo, lo platicamos alguna vez que tuvimos la oportunidad de charlar. ¿Por qué se da este cambio de diferentes ciudades? Y creo que fue algo con el que conectamos mucho, ¿no? Oye, yo también ando por allá, yo también ando por acá. Pero, ¿de dónde viene? ¿Es algo que fue muy fortuito o ha sido esta naturaleza de andar conectando y de andar buscando? ¿Cómo se da eso, Rodrigo? Yo nazco aquí en Toluca. Ajá, mi papá trabajaba en General Motors 30 o 35 años o más. Entonces, cuando estaba yo chico, él fue parte del equipo que le encargaron el proyecto de la planta de Silao. Entonces, cuando yo tengo 6 años, llegó a vivir a León. Estando en León, cuando tengo 12 años, se regresa él a trabajar a Racini. Entonces regresamos a Toluca, él trabajaba en México, entre que íbamos y veníamos. Cuando al año y medio se lo regresan a la planta de Silao, ahí vamos de regreso. Y a los 18 años me voy a estudiar a Guadalajara y yo llegué, te digo, puse una tienda de ropa con mi hermana aquí en Toluca. Ella vendía zapatos y yo tenía la ropa. Vine a organizar el tema de la ropa. Me acuerdo, los veranos eran muy grandes en el TEC, eran 3 meses, entonces me vine, según yo nada más venía 2 o 3 meses para abrir la tienda y nunca me fui. Entonces, pero pues, tú sabes lo que platicamos, mi familia vive en León, yo estaba estudiando en Guadalajara, pues ya terminé aquí. Y no creas, o sea, sí he tenido como la idea de regresar o de seguir moviéndome en otros lados, porque pues, lo que platicamos, mi esposa también es de San Diego, de Tijuana, entonces andamos por todos lados, pero la verdad es que ha sido fortuito. Y ahora la pregunta es al revés, o sea, cuando te dices, oye, ¿por qué no te vas a otro lado? Pues la pregunta es, ¿cuál sería el beneficio de irte a otro lugar? Porque pues la parte creo que más importante de lo que hacemos, y digo, y tú lo entiendes perfecto, es la parte de las relaciones. Entonces, el haber generado durante tantos años ya cierto tipo de relaciones aquí en la zona, en la Ciudad de México, en el estado, pues no tendrías la misma facilidad de crecer o de llegar a aspirar a otras cosas en otro estado. Es un poquito complicado. Digo, pues lo hemos platicado. Yo entiendo que tú también te ha tocado andar en varias Del regiones, tingo ¿no? al tango, ¿no? Sí, es lo Exactamente. que le digo a mis amigos más cercanos. Mis códigos postales están bien desmadrados. Sí, Ya exactamente. después te explico. Ahorita que te escuchaba me hiciste recordar, justamente te comentaba antes de empezar a grabar que había estado por Monterrey y casualmente me tocó esperar abordar con un buen colega y en la charla fortuitamente salió el ¿qué te haría pensar o reflexionar acerca de un cambio? Acerca de darle un giro a tu trayectoria profesional. En ese punto hablábamos, ¿no? Uh-huh. Y me mencionaba cosas bien interesantes que yo te quiero hacer esta misma pregunta porque me llamó mucho la atención lo que ahorita dijiste. ¿Cuáles serían las razones? O si tú, vamos a verlo así, ¿qué consejo darías ya con todo esto, con las raíces que has echado, vamos a llamarla así, aquí en el Estado de México, con todas las relaciones, con todas, ya con una empresa funcionando? Pero si llegara a ese punto en el que cambiara completamente todo, ¿cuáles serían los consejos o los 3 aspectos que tú dirías, sí lo pensaría, sí reflexionaría, porque está cubriendo estos 3, estos 4, no sé? Fíjate que eso es algo que ya me pasó. O sea, Ok. más bien te lo voy a cambiar un poquito. Y de hecho, lo que platico mucho en el libro que escribí es precisamente eso, ¿no? Dices, yo sé que en cierto tiempo tengo una crónica de un desempleo anunciado, ¿no? Entonces, yo ya sabía que era pasara lo que pasara, en el siguiente sexenio yo sabía que era poco probable que yo mantuviera mi trabajo. Uno, porque aunque se mantenga el mismo partido, la gente de confianza, pues es la gente de confianza. Eso tiene que cambiar, sea en China, sea en Argentina, en donde sea, ¿no? Entonces, yo ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, yo creo que el primer consejo que les puedo dar es, si tú ya sabes a dónde vas, tú tienes que empezar a mapear el camino que quieres tomar. Entonces, si tú entiendes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, un poquito qué es lo que te gusta o lo que te gustaría hacer, puedes armar una especie de plan sobre cómo irte capacitando, ver, o sea, digo,
los cambios de carrera son complicados, ¿no? Pero si yo dijera mañana, oye, pues yo quiero ser chef, sí, me encanta cocinar, ¿no? O sea, te diría, sí, sí cocino bien, pero por ejemplo no tengo las habilidades, ni el gusto, ni las papilas gustativas, ni el olfato que tienen los chefs que te hacen obtener una estrella Michelin, ¿no? Entonces, creo que también tienes que estar como consciente de tus limitantes. Entonces, el primer consejo sería traza hacia dónde quieras ir, los problemas, encuéntrale soluciones, que eso es, creo que son pocas las personas que encuentran un sentido común al problema y creo que esa es una habilidad que se tiene que desarrollar en la gente. Decir, ok, tienes un problema enfrente, no veas la barrera, o sea, ve qué es lo que está atrás de la barrera y cómo lo vas a solucionar. Y eso pasa mucho en los equipos de trabajo o en los aspectos personales que dices, oye, pues viene un problema, sí, ya sé que viene un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Y ahí es cuando yo decido hacer ese cambio de carrera total y empezar a mapear por el plan y en su momento acciones para poderlo ir gestionando y afortunadamente pues nos salió bien, ¿no? Entonces, lo que era una empresa ahora ya también son pues, varios negocios o como diferentes vertientes que pues han sido fruto del trabajo, pero sí de tener esa capacidad de vislumbrar hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, ese es el primer consejo. El segundo, los problemas hay que encontrar la solución. Y el tercero es que en todas las cosas que hagas siempre va a haber variación. Entonces, posiblemente tu primer proyecto era algo muy específico y en el camino se va a ir modificando. No te tienes que casar con la idea original, tienes que tener esa flexibilidad de entender que no todas las cosas siempre van a jalar. Entonces, y si no funcionan, tienes que encontrar la manera de cómo darle la vuelta, cómo reorientarlo para lograr que ese proyecto se vaya modificando y vaya teniendo variantes, ¿no? Porque posiblemente en el transcurso digo, lo platico abiertamente, en su momento mi hermano y yo, él nos propuso poner una línea de mezcal y estábamos súper contentos, ya teníamos el producto, la distribución, todo, y llegamos y pues te enfrentas con el IEPS que no lo tienes contemplado, cosas que desconocías de cómo es la cadena del aumento del impuesto, el canal de distribución, dices, oye, pues necesitas tener dinero al menos para 8 meses porque pues lo que vendes en enero lo empiezas a cobrar por julio. Entonces, y lo que no vendes te lo regresan y tú lo tenías. Me acuerdo que tuvimos una reunión con la gente de Costco y nos decían, tú lo entregas en el CEDIS, en el CEDIS central, ellos lo distribuyen a los Costcos y lo que no se venda, tú tienes que irlo a recoger al Costco. Entonces, la logística inversa pues, era mortal. Por eso ves como tantos changarritos donde venden los remates de Costco, pues es por eso, ¿no? Porque pues está complicado regresarlo. Y fue un proyecto que le pusimos todo el empeño, teníamos la marca, teníamos ya todo realizado y al final del día pues, decidimos no meternos, ¿no? Porque la realidad es que sí, pues, una limitante era la parte económica y en ese momento no entendíamos cómo funcionaban los fondos, no sabíamos las herramientas que tienes para poder llegar allá, no conocíamos la parte de los inversores, o sea, era un emprendimiento pues de dos chavos que traían como toda la actitud de sacarlo, ¿no? O sea, si eso lo hiciera ahora, en ese momento, pues te dirían, no, hombre, o sea, todavía ni siquiera existían los mezcales comerciales, ¿no? No estaba digo, las de Casa Cuervo y toda esa parte que ahora ya se divide el mezcal en diferentes vertientes y es industrial. Antes nada más era el mezcal, tenía que ser artesanal. Entonces, pues era como el auge, o sea, igual ahorita estaríamos en otra situación si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora. Entonces, otra cosa que también creo que es importante es tener buenos mentores. Esas personas que ya vivieron o que tú busques expertos que te puedan compartir lo que no has podido ver es súper importante porque la realidad es que, pues bien dice el dicho, ¿no? Que nadie es tan sabio como aprender en cabeza ajena. Entonces, la única manera de hacerlo es o leyendo un libro o platicando con alguien que ya lo ha vivido. Rodrigo, mencionaste una parte que digo, ahorita vamos a profundizar en tu libro, que creo que hay mucho que quiero preguntarte al respecto, pero mencionaste una parte bien interesante. Yo lo voy a definir como el propósito, ¿no? El tener claro tu propósito, el tener, pues digamos, tu ruta trazada, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, hacia dónde voy?
La verdad es que eso suena bien fácil, ¿no? Se dice muy fácil. Y, y digo, a muchos nos ha pasado, me incluyo, ¿no? Puedes llegar en algún punto y estaré tomando las decisiones correctas. Sí, claro. ¿Voy por el camino correcto? No, creo que no es por acá, ¿no? Y ya cuando a mí me ha pasado, ¿no? De repente haces una pausa y dices, bueno, ya tengo chorrocientos años y encima, estaré haciéndolo bien. ¿Cómo logras encontrar o definir cuál es tu propósito? ¿Ya lo tienes definido? ¿Va cambiando, va moldeándose conforme pasan los años? Digo, estás ahorita en diferentes etapas de tu vida, pero si a alguien le pudieras dar un consejo para poder definir este propósito y encontrar una línea, y me queda claro que en el camino puedes ir ajustando, pero ¿cómo descubriste o cómo construiste más bien este Sí. propósito? Mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer es hacer un análisis introspectivo, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que yo considero que quiero, ¿no? Entonces, siempre que platico sobre el libro les digo, a ver, tú puedes pensar en que quieres un aumento salarial, o quieres subir en posición de tu trabajo, quieres tener un emprendimiento, o posiblemente quieres dejar de trabajar, tomarte un año sabático, después regresar. O sea, cada quien tiene como sus propios propósitos. Pero yo siempre les digo, empieza analizándote y realidad, o sea, la realidad es ver tu foda, ¿no? O sea, de cuáles son tus fortalezas. Y lo que les digo es, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las cosas que hacen otras personas que te gustan? Después analiza si realmente eres bueno para hacerlo. Y ahí siempre platico una anécdota. Toda mi vida he querido aprender a tocar la guitarra. Toda mi vida, te lo juro. O sea, me he comprado guitarras, estuve en taller de guitarra en la secundaria. Hace 6 años me volví a comprar una guitarra, me metí a clases en línea, fui a clases presenciales porque dije, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Y analizando me dije, a ver, compadre, pues yo no te puedo cantar una canción sin música. O sea, mi memoria auditiva es muy baja. Entonces, tengo una limitante en una habilidad técnica de nacimiento que no tengo. Entonces, pues yo tengo que tener muy claro que aunque sea un sueño de mi vida, pues no lo voy a poder hacer. Y está bien aceptarlo, es decir, oye, pues mejor voy con un amigo que toca la guitarra y disfruto la noche y la velada y lo que sea, pero sí entiendo que esa parte no la tengo, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese análisis y llegas a encontrar qué es lo que quieres hacer, pero que no puedes hacer, y encuentras qué sí quieres, qué puedes, y aparte eres bueno, creo que vas a encontrar la primera respuesta a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, después de que encuentras eso, tú puedes definir qué es lo que tú quisieras hacer en este plan a corto plazo, ¿no? Lo que te decía, oye, pues yo quiero llegar a ser, eso nos pasa mucho en la consultoría con las empresas, ¿no? Que la gente de ventas quiere llegar a ser el gerente de ventas en sus aspiraciones quiere llegar a ser el director general de la empresa, pero pues nunca ha pasado por el área de operaciones. Entonces, pues al final del día, sí, la venta te hace que la empresa tenga ingreso, pero sin producto, pues no vas a tener la parte del conocimiento de toda la plataforma de la empresa. Entonces, pues muchas veces ellos su paso inmediato tiene que empezar a crecer en puestos laterales para poder aspirar a mediano o largo plazo a llegar a tener un puesto gerencial más alto. Pero llevas el riesgo de que te topes con una posición en la que no seas bueno o no te guste. Entonces, un poquito es ver esa parte, ¿no? Y dentro de, por ejemplo, mucha gente dice, oye, a mí no me gusta mi trabajo, yo estoy en ventas, pero me encantan compras, ¿no? Entonces, esa parte, como yo les digo, pues empiézate a capacitar, empiézate a pegar, habla con la gente de recursos humanos, o sea, empieza a hacer ese plan poco a poco de cómo puedes ir brincando esos escalones para llegar a hacer lo que te gusta, sin afectar al de al lado, obviamente, ¿no? Es súper importante. En mi caso, yo lo que hice fue, en el 2017, una noche en mi casa estaba yo con mi papá. Mi papá también y mi hermano son socios también en la empresa. Entonces, lo que hicimos fue, estábamos él y yo nada más. Le dije, mira, aquí están mis siguientes 10 años. En este año yo quiero que ya esté funcionando la empresa. En este año quiero que tengamos funcionando ya una escuela.
Me acuerdo que puse ahí un tema de un salón de fiestas. O sea, pusimos como varios proyectos que yo visualizaba en 10 años. Y de esos 10 proyectos, lo que te decía, pues la variación me llevó a tener un centro educativo, tuve mi escuela y no jaló, ¿no? Ni modo, o sea, pero sí jaló la consultoría. El salón de fiestas, en su momento hicimos el análisis y vimos que pues no teníamos, pues no íbamos a tener ni el tiempo, ni era el gran negocio que nosotros pensábamos en ese momento. Entonces también lo fuimos dejando de lado. Empezamos a hacer la fábrica de software que también nos ayudó. Entonces como que la comercializadora. Entonces fuimos de esos proyectos que teníamos a 10 años. Repito un poquito, el tema de la variación es lo que tienes que empezar a abrazar. Decir, oye, pues de los 4 proyectos que traía, salió uno. Pero de ese proyecto se derivaron otros 3. Entonces quedé con los mismos 4, pero en diferentes mercados. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es dar el primer paso. Se escucha raro, pero es decir, ponlo en un papel, escríbelo y empieza a ver, o sea, y eso te digo también, es que es bien raro porque yo creo que las metodologías se aplican para la vida, para la empresa, como para muchas cosas, ¿no? Y tú cuando estás en, Sí. en un proyecto o estás haciendo project management en una empresa de manufactura o incluso en una empresa, en un software que también ya ahora usan las metodologías Agile y Scrum, lo que tienes que hacer es entender a dónde quieres llegar y de ahí lo haces de atrás hacia enfrente. Porque nosotros, por naturaleza, planeamos del día a día y ya después empezamos a ver a dónde queremos ir. Y yo creo que lo tenemos que hacer al revés. Tenemos que visualizar a dónde queremos llegar e ir desarrollando los pasos que tendremos que hacer de manera reversible para poder alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, si tú ya vas viendo y en esos pasos, ya que los tienes mapeados, visualizas que en el tercero no lo vas a poder lograr, pues deséchalo rápido. O sea, sácalo, que no te quite tiempo. Entonces, creo que eso es súper importante, el poder definir a dónde quieres llegar, cómo vas a llegar y tener la flexibilidad de cuando no esté pasando, poderlo sacudir. Y se vale, ¿eh? No todas las cosas funcionan. Rodrigo, quiero comenzar a platicar de este libro, lo voy a mostrar. Es autor aquí, Rodrigo García, recomendadísimo. Nos trajo un ejemplar. Muchas gracias. Pero quiero hacerte una pregunta. Primero respecto al título Sí. del libro. Y las otras preguntas es, ¿en qué momento se da de tu vida o en qué momento decides escribir este libro y qué impacto ha tenido en lo subsecuente? Toda la vida me ha gustado leer. Eso sí, yo creo que siempre tuve el gusanito de poder escribir un libro. Dicen que una de las cosas que debes de hacer antes de morir es escribir un libro, entonces es algo que siempre tuve en mente, pero yo me visualizaba escribiendo una novela o escribiendo otra cosa. Y al final del día, cuando me encuentro en esta situación en la que digo, oye, uno de los libros que leí de chico fue Crónica de una muerte anunciada. Entonces es un libro que me gustó, que dices, oye, ¿sabes qué? Pues de entrada ya sabes que se va a morir este cuate, ¿no? Entonces a mí me pasaba lo mismo y dices, pues ya sé que te vas a quedar sin chamba, ¿no? Entonces empiezo a aplicar esta metodología y cuando me funciona, la trato de validar con diferentes personas. Y dije, oye, pues esto es lo que yo pudiera dejarle como un legado a mis hijos. O sea, quisiera yo dejar un sueño que tienes, que es escribir un libro con algo que le sirva a alguien, con que le sirva a una persona, para mí ya es suficiente. No necesitan ser más, ¿me entiendes? Y algo que les pueda yo dejar como algo a mis chavos que puedan decir, oye, pues esto fue como algo que dejó mi papá a la sociedad, ¿no? Entonces, eso es como el por qué decido hacerlo. El momento es cuando ya veo que me funciona, que lo valido, porque pues también no puedes compartir algo que no has validado y que no lo has podido verificar, ¿no? Entonces, esa parte ahí decido hacer el libro y pues creo que sería, digo, si puedes ver la portada, precisamente está un cuate en una oficina que no se halla muy bien, porque pues es la misma pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Cuando empiezas a levantar como el focus group, digo, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué tienes?
Y te encuentras con que mucha gente ha llegado a su trabajo porque salió de la carrera, lo contrataron en algún lugar y la corriente lo fue llevando al lugar en el que se encuentra. Ni le gusta su trabajo, ni gana bien, y simplemente está en una zona de confort en la que la vida lo llevó. Entonces, siempre digo que el libro no es para todos, ¿no? O sea, es para la gente que se hace esa pregunta. O sea, la gente que dice, pues, ¿qué chingados hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, no quiere decir que no estés en el momento o en el lugar que tienes que estar, pero si haces ese análisis, probablemente digas, no, sí estoy en el lugar en el que tengo que estar, pero tengo que hacer estas modificaciones en mi vida para poder llegar más allá o poder seguir creciendo, ¿no? Les decía mucho, y eso lo platicaba una vez con mi hermano, le digo, oye, en la empresa en la que estás, era una empresa de inyección de plásticos, él era fue gerente de producción, gerente de ingeniería, gerente de calidad, creo que no, de proyectos. Entonces le dije, ya pasaste por todas las áreas, o sea, ¿cuál sigue? Pues ya nada más le quedaba ser gerente de la planta. Entonces, yo le digo, oye, pues es que tienes que definir qué quieres hacer, porque te vas a quedar ahí 20 años hasta que se jubile el director de la planta. ¿Estás consciente de eso? Sí, es que se jubila. Si es que se jubila, Antes de que te vayas, ¿no? Sí. Y sí, pues fue lo que pasó. En su momento ya se fue a una empresa más grande, después ya cumplió su sueño de irse a trabajar a Estados Unidos. Entonces, es como el decir, oye, pues, como dicen, estás viendo y no quieres ver, ¿no? Entonces es esa parte del también ser consciente de las oportunidades de crecimiento que vas a tener en el lugar que estás, porque puede ser lo que más te gusta, estar alineado con la visión, la misión, los objetivos de la empresa, pero si no también tú visualizas en dónde quieres estar y haces ese plan de vida, pues estás destinado a quedarte en el lugar en el que estás. Vas a tener tu aumento anual y vas a ganar más dinero cada añito y todo, pero estás consciente que pues ahí te vas a quedar, ¿no? Entonces es como la parte del ser conscientes de qué puedo, o sea, qué debo, qué puedo y qué está dentro de las posibilidades del lugar en el que me encuentro. Entonces, por eso es que incluso fue el tema de la portada, ¿no? El decir, oye, pues analiza, identifica dónde estás, ve cuáles son tus salidas, tus caminos. Un poquito es encontrarle ese sentido común a dónde quieres llegar. Qué interesante. Y ahorita me llamó mucho la atención y quiero que nos compartas esta parte. Aquí menciona que trabajaste en cafeterías. Sí. ¿Cómo lograste trabajar de cafeterías a ser el jefe de la agenda del gobernador? Cuéntanos. Fíjate que algo que yo tengo que también reconocer, y siempre voy a estar agradecido, es la formación que me dieron mis papás, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de que siempre tuvimos lo que necesitamos, pero nunca nos dieron de más. Entonces, cuando tenía yo 16 años, quería ponerles, ya sabes, sonido al carro y el woofer y la fregada. Y un amigo tenía una cafetería y tuve la oportunidad de entrar a trabajar ahí. Trabajé bastante tiempo y pues me compré todas mis cosas, ¿no? O sea, digo, y estuvo padre esa historia, también me gusta platicarla porque pues trabajé 4 o 5 meses ahí. Me dedicaba yo a hacer los cafés y a rellenar la máquina del refresco, todo como toda la barra de bebidas, ¿no? Logro sacar mi dinerito, pues obviamente no era mucho, estábamos estudiando, entonces estabas como por horas. Y me compro mi estéreo, el de la pantalla, que en esa época no sé si te acuerdas que salía el estéreo de la pantalla, buenísimo, ¿no? Y los woofers, todo. Creo que me duraron 2 semanas. Me estacioné en una vialidad principal, me bajé a cenar, regresé, ya no tenía nada. Entonces dije, bueno, pues, también te enfrentas a la realidad, ¿no? Que hay cosas que no están en tu control y pues ni modo, ¿no? De ahí y me fui a vender pieles también con el pollo, con un amigo que quiero mucho de allá de León. Eh, Puse la tienda de ropa. Después de las comidas en el bar, me invitan a la campaña de un candidato a diputado. La persona que me invita a trabajar con un subsecretario, me jalan a la subsecretaría. Después, el de la campaña me manda a llamar a la Cámara de Diputados.
Después de ahí me fui con él a la Secretaría General de Gobierno, después a la Subsecretaría de Desarrollo Humano, de ahí me voy a la UAM, y estando en la UAM me acuerdo perfecto que yo me voy a la UAM porque tenía ya un problema ahí iban a ser mi hijo y traemos ahí como temas complicados de salud. De hecho, parte de eso lo platico porque es lo que me hace cambiar así como drásticamente y buscar otro tipo de trabajo es que pues tenía que estar cerca de mi familia, de mi esposa, que teníamos ahí como una bronca de salud con el bebé y no podía estar, o sea, complicado. Entonces llego a la universidad, tenía tiempo, tenía todo y me habían invitado ya a trabajar a Pemex. Me iba yo en marzo, si no mal recuerdo, y 5 o 6 días antes me hablaron y me dijeron, oye, no te muevas. Una persona que trabajaba con el gobernador, el que yo había trabajado también con él, pues me invitó. Me conoció sin conocerme. La verdad es que tengo que reconocerle que me entrevistó 3 años después. O sea, un día que estaba yo con él en su oficina me dijo, oye, nunca te entrevisté, ¿verdad? Y le dije, no, a ver, platica. O sea, pero fue por chamba, ¿no? O sea, me tocó ahí armar la agenda en la campaña y toda esa parte. Y pues creo que fue por reconocimiento del trabajo. Así lo podría como resumir, ¿no? Oye, ¿y qué habilidades, qué actitudes, aptitudes se necesita para ocupar una posición de este nivel? Y si nos puedes, para quienes nos escuchan y quienes nos están viendo, probablemente tienen una noción muy vaga, ¿no? O sea, coordinar agenda y todo esto, pero realmente en el argot político, ¿qué significa alguna anécdota, alguna actividad, digamos, rutinaria? Luce complejo, Sí. digo, es el titular del Ejecutivo. Me queda claro que su día está súper ordenado, súper segmentado, pero ¿cómo te veías ahí? ¿Cómo estaba Rodrigo en ese momento? Fíjate que cuando llegamos, nos encontramos, la agenda lo que hace es que organiza que todas las áreas del gobierno sepan y estén al pendiente de las actividades que se van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, hace el filtrado también de las actividades que va a atender o sea, obviamente se hace una propuesta para ver si el gobernador puede atender el evento. Se checaba con varios compañeros ahí de la oficina y finalmente lo que no se atendía, pues lo atendía alguien de una secretaría o algún representante, ¿no? Pero las agendas se distribuían a 18, eran 18 agendas diferentes que se mandaban todas las noches al cierre del día laboral. Entonces, cuando yo llegué, lo primero que me encontré fue que cada agenda se hacía en Excel. O sea, cada agenda tenía datos diferentes, información diferentes, no todos tenían que saber toda la información. Entonces, yo me encontré con la facilidad de tener errores humanos en un 85% de los casos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue mapear los procesos precisamente de la agenda y encontrar una manera de cambiarlos por completo. O sea, hicimos una reingeniería de procesos base cero. Incluso en la tesis del doctorado logré documentarla y logramos un 426% de productividad en las actividades que hacía la gente. O sea, porque conforme ellos tenían más tiempo, pues empezamos a agarrar más proyectos, más proyectos, más proyectos. Incluso la cantidad de gente con la que yo llegué eran 6 personas, terminamos siendo creo que 18. Porque ya traíamos infinidad de proyectos, ¿no? Entonces, es un área sumamente complicada decirlo porque pues no quedas bien con nadie y presionas al mismo tiempo a todo el mundo, ¿no? Entonces tienes que estar atrás de las secretarías para decir, oye, a ver qué eventos traes, o sea, cómo va a estar la cosa, por qué. Entonces llega el momento en el que empiezas a cuestionar su trabajo, que no necesariamente les encanta. Entonces me acuerdo mucho de un buen consejo que me dio mi papá hace mucho tiempo. Me decía, mira, gente complicada siempre va a haber en los trabajos. Si tú logras cambiar el proceso en lugar de señalar a quien lo está haciendo mal, vas a tener un resultado óptimo. Y fue lo que hicimos. Y pusimos un sistema en el que la gente tenía, si quería subir un evento, tenía que subirlo a ese sistema
y tenías que tener las limitantes de la información requerida para hacerla. Empezamos a hacer visitas de validación previo a subirlo a la agenda, porque pues luego en las pregiras va muchísima gente. O sea, tienes que tener protección civil, tienes que tener seguridad. O sea, es todo un protocolo complicado, ¿no? Entonces luego llegaban a las pregiras y resulta que las inauguraciones no tenían... me acuerdo mucho que nos tocó un teatro que no tenía butacas y audio, ¿no? Entonces dices, oye, pues el evento es mañana. Y la carpeta decía que estaba todo. O sea, entonces llegó el momento en que tenías que empezar a validar como las cosas para que no tuvieras un problema. Pues al final del día son actividades que se realizan por la gente, ¿no? Entonces tú no puedes quedarle mal a la gente. Es como algo que yo siempre he estado muy, muy claro, que las actividades gubernamentales tienen que tener una finalidad, un destino que siempre tenga el ciudadano un beneficio. Entonces, pues ahí estaba la parte complicada de la ecuación, ¿no? Encontrar cómo las actividades gubernamentales fueran orientadas a tener un impacto social, ¿no? Y la verdad es que sí es un área complicada, pero creo que con unos buenos procesos y con esta parte de la sistematización y de la innovación, pues no tuvimos mayor bronca. Y la verdad tuve un equipazo. O sea, todas las personas que trabajaron conmigo, siempre les voy a reconocer su chamba, ¿no? Porque son los que pues lograron siempre sacar la información. Y eran cuates que ni siquiera tenían perfiles políticos, ¿eh? Era gente de trabajo, gente chambeadora, y que fueron encontrando la manera de cómo estandarizar los procesos. Y hasta ellos mismos podían tener hasta horas libres, ¿no? Vacaciones y todo, porque se empezaban a apoyar, empezaban a compartir sus procesos. Y ese tema como de combinar o hacer ese mix de actividades funciona mucho para poder lograr que no te encuentres en un ambiente tan complicado por los horarios. Mencionaste una palabra que a mí me gusta mucho, que te comentaba al principio, ¿no? Lo mencionaste como equipazo. Sí. Construir o desarrollar equipos de alto desempeño tiene su magia. Tú has asesorado a gobernadores, has asesorado a secretarios de Estado, a presidentes municipales, a diputados. Me queda claro que se requiere de un equipo en algunas ocasiones pudiera ser grande, mediano, chico, no lo sé, pero ¿cómo has logrado esto? ¿Tienes rituales con tus equipos de trabajo durante las diferentes etapas que nos has compartido? ¿Hay algún ejemplo que te ha marcado? ¿Cómo logras desarrollarlos? ¿Cómo logras llevarlos al siguiente nivel? Algo que te caracterice a ti como líder de equipos de trabajo que nos puedas compartir y que creas que es crucial para seguir llegando a esta parte que te digo, ¿no? Una cosa es ser un equipo, pero otra cosa es ser un equipo de alto desempeño. Fíjate que los equipos de trabajo tienen que ser altamente efectivos. Esa es como la idea general que siempre se tiene, ¿no? Entonces, yo considero que todas las personas tienen una cualidad. He llegado a tener casos en los que hay gente que realmente yo he dicho, o sea, sí realmente es complicado, o sea, porque no tiene muchas cualidades, ¿no? O sea, 1 o 2 casos en mi vida. Sí las existen, es la realidad. Pero creo que siempre puedes lograr sacar lo mejor de la gente si logras que hagan las cosas de manera personal. Si ellos se logran identificar y hacer que el proyecto en el que están trabajando lo entiendan como un proyecto personal, es lo que le llamamos en la empresa el people involvement, ¿no? O sea, que realmente se pongan la playera y se sumen al proyecto. La otra es que me gusta mucho cambiarles el chip. Porque el hacer las cosas bien desde el primer momento es complicado, cuesta trabajo. Pero una vez que logran cambiar ese chip los primeros, los segundos ya no encuentran esa diferencia en el proceso de cuando los primeros cambiaron. Cuando levanto esta encuesta para validar la productividad en el cambio de procesos de agenda, encuentro que en la encuesta
las personas que comenzamos la agenda veían una productividad gigante del 1200% en términos de los horarios que tenían al principio y los que tenían al final. Al principio nos tardábamos nos llegamos a tardar 8 horas en sacar agendas. Y al final lo hacíamos en 20 minutos, en media hora. O sea, fue algo así totalmente desproporcional, ¿no? Entonces, cuando llega como la segunda o la tercera camada, porque afortunadamente la gente que trabajó conmigo tuvo como oportunidad de ir creciendo, ellos no veían ese cambio en la productividad cuando íbamos incrementando o mejorando los procesos. Decían, no, aquí ha mejorado 40%, ¿no? Ha mejorado 60%. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que cuando ellos llegan a un ambiente estandarizado, ya no encuentran ese cambio de el change management, ya no lo vieron. Entonces llegan y ya llegan sobre la calle pavimentada, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo complicado es que los primeros o a los que les toca hacer un cambio realmente, un change mind complicado, pues tienes que lograr que crean en el proyecto, porque si no creen, si no lo hacen personal, no vas a lograr hacer que las cosas cambien. Y hay un libro que a mí siempre me gustó, que es La paradoja de James Hunter, que te habla precisamente de liderazgo por influencia, no por autoritarismo. Entonces creo que el liderazgo tiene que ir con el ejemplo. Entonces, algo que a mí me ha caracterizado como líder es que soy como de meter las manos, veo cómo se hace, lo entiendo, lo asimilo, lo modifico y luego voy con la persona que va a cambiar el proceso y le explico, y la tercera vez ya espero que él o ella lo haga, ella o él lo hagan solitos, ¿no? Obviamente vas a tener procesos en los que también no toda la gente va a poder seguir participando de la misma manera, ¿no? Porque tienes que tener un equipo que funcione de manera correcta. A mí lo que me ha servido es esas personas siempre buscarles con su perfil otro espacio en donde sean muy efectivos, pero no necesariamente en donde están actualmente, ¿no? Entonces, creo que algo que a mí me ha ayudado mucho es como tener esa parte del don de gente, del preocuparme por ellos, del siempre estar pendiente de que estén bien. A pesar de que salgan, de cuando están conmigo, trato de buscarles un espacio en donde puedan seguir colaborando o trabajando. Y de esa manera van a ser muy efectivos en otros lados, cuando no necesariamente contigo estaban, pues en un área donde decían, oye, pues yo aquí no sirvo y me siento deprimido. Trabajábamos hasta las 3, 4 de la mañana en un principio, o sea, es complicado. Y ya después, pues, logramos hacer guardias, tener vacaciones, pues, cuando logras hacer como ese cambio general, pues, la gente cree en el proyecto y funcionaba la gente sola, te lo juro. O sea, ya no tienes que andar persiguiendo a nadie, cada quien sabe lo que tiene que hacer, cada quien absorbe responsabilidades y toma decisiones, ¿no? Entonces, lo que te decía, pues yo sé que yo me tengo que enfocar en estas 3 cositas, lo demás es bronca de ustedes. Y así, delegando. Entonces, cuando una persona no es responsable de sus actos, pues normalmente no da lo mejor de sí en su chamba, ¿no? Entonces, creo que es reorientarlos, influenciar para que vayan a hacer un lugar. Una vez que llegan ahí, darles la responsabilidad, porque pues así como ellos creen en el proyecto, tú también tienes que creer en ellos. Y creyendo en ellos, y ya subiéndose todos al barco, pues ya camina solito, ¿no? Es así como yo lo podría definir. Rodrigo, me queda claro que tienes un ADN emprendedor. Nos comentabas desde un principio, ¿no? Todo lo que has estado emprendiendo desde muy corta edad. Pero ahora quiero hacer un zoom específico o hacer una pausa en Garose. Sí. ¿Qué es Garose en términos generales? ¿A qué te dedicas tú? Sé que eres el director general de la compañía. Nos mencionaste en un principio que está parte de tu familia como socios. Eres un apasionado de los procesos, me queda claro. Pero ahora ya en esta otra etapa de Rodrigo, ¿cómo has logrado desarrollar? ¿En qué etapa se encuentra Garose? ¿Está creciendo? ¿Cómo has vivido esta línea entre la parte del sector público y ahora la parte privada? Siempre hay un debate en eso, ¿eh? Siempre, sí. ¿No? Digo, yo que he estado
completamente mi vida profesional en la parte de la iniciativa privada. Cuando me he encontrado compañeros que vienen del sector público, es así como, no, es que es un mundo completamente diferente, ¿no? Siempre hay esas discusiones Sí. de radio pasillo. Pero, ¿cómo lo estás viviendo? ¿En qué etapa se encuentra Garosia? Fíjate que ha sido una etapa padrísima porque construir de cero con base al conocimiento de otra persona es complicado. Entonces, la empresa comienza desarrollándose como una consultoría de negocios para mejora de empresas de manufactura, 100%. Mi papá tuvo oportunidad de ser director de la planta de Silao, de General Motors, fue director de manufactura en Mubea, estuvo también en manufactura, en puestos directivos en, digo, para irme más rápido, Michelin, Bombardier, International, TI, Navistar. Entonces, pues tiene toda la experiencia del mundo. De hecho, en su momento platicábamos cuando se retira de GM y empieza a tomar proyectos, platicamos la opción de que fue un proyecto que siempre tuvimos como en mente, pero que agarraba proyectos como de 2 años, 3 años, para ir conociendo diferentes industrias. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo porque al llegar con cualquier cliente, pues conoces un poco de los procesos de inyección, de estampado, de ensamble, o sea, lo que sea, le ha tocado vivir una parte de eso, ¿no? Entonces mi hermano también es ingeniero industrial y empezamos haciendo esa parte de los procesos en industrias de la manufactura. Entonces yo les digo, oigan, pues es que yo también he hecho todo esto en la parte de gobierno y empezamos a ver cómo funcionan las cosas y vemos que hay un mix de oportunidades que la industria privada o que las empresas privadas han ido modificando o construyendo metodologías que son sumamente sencillas y que las puedes implementar en cualquier empresa y que por falta de conocimiento no lo hacen. Incluso en empresas gubernamentales tampoco lo hacen. Entonces, Garosia actualmente ha ido modificando su línea al punto que ahora sí damos la consultoría de negocios. Seguimos con manufactura como la línea principal, pero ya también hemos trabajado con empresas de servicios, con comercializadoras. Damos capacitaciones también para la industria. Con EcoShell me gusta mucho ese proyecto que tuvimos. Les ayudamos a hacer todos sus procesos colaborativos en la pandemia. Venían de tener una reducción de personal del 30% y si no mal recuerdo una bajada de facturación como el 60%. Y aparte estaban los puertos parados. Entonces tenían una situación complicada en ese momento. Y posterior a que salimos nosotros de hacerle sus procesos colaborativos, con la misma gente que tenían al cierre de ese proyecto, estaban facturando casi un poquito menos del doble de lo que tenían antes de pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta porque pues la gente empezó a trabajar de manera más fluida y dentro de esos procesos nos encontramos, siempre me ha gustado el tema tecnológico, siempre desde chiquito. Entonces, de hecho, en todos los trabajos que he tenido a partir de la UAM, siempre, no sé por qué, pero he terminado desarrollando software, ¿no? O sea, haciendo el esquema de cómo lo vamos a hacer, la planeación, la estrategia, obviamente no la programación, pero sí toda la experiencia de usuario y toda esa parte del project management me encanta. Entonces, nos encontramos con que las empresas, cuando las áreas hablan con datos, no tienen un esquema de comunicación eficiente. Entonces, el área de logística hace un Excel para saber cómo está su APQP y su MRO y la fregada, ¿no? Y el área de ventas y el área de compras no tienen no tienen el mismo lenguaje. Sí. O sea, hay empresas que sí usan de manera correcta sus apps y sus sistemas, sus CRMs, pero las empresas que no son tan grandes encuentran o que no tienen sistemas, porque hemos trabajado con empresas gigantes que no tienen comunicación entre sus sistemas también. Entonces, mucho tiene que ver el tipo de industria. Entonces, lo que hemos encontrado es un área de oportunidad en los integradores de información. Entonces, con una empresa que tiene cerca de 5,000 empleados, en el área, por ejemplo, de technical training,
tienes que tener tu matriz de capacitación y toda la parte del seguimiento de los normativos para la gente y los trabajadores, los operadores. Y toda la información que se subía al sistema, porque ya ves que tienen que subir, por ejemplo, son las DC3, se las das al empleado, y el DC4 se sube a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, toda la información, las cédulas firmadas. Encontramos que todo eso lo hacían a mano pues en un Excel y en un sistema que era como pues una especie de CRM, pero pues no tienen nada automatizado. Entonces, con esas mismas plataformas hemos ido construyendo software. Y, por ejemplo, con esta empresa en específico les liberamos 16 horas por persona por semana. Entonces, y eran 6 o 7 personas. Entonces, esas personas se dedicaron a dar capacitaciones y de ahí fuimos construyendo modelos de calificaciones, plataformas educativas. Entonces, nos hemos encontrado que Garose ya no nada más es el proceso de decirte cómo puedes hacer las cosas, porque no es una consultoría, es un business coaching. O sea, lo que nosotros ayudamos es que sus equipos sean altamente efectivos, porque trabajamos con ellos para que ellos lo entiendan, ellos lo hagan y ellos sean los que mejoren. Nuestro primer cliente fue un cliente que contrató a la MC, por así decirlo, la consultoría más grande a nivel mundial. Fueron, les dejaron unos formatos, les dijeron qué tenían que hacer, les dieron muchas ideas y se fueron. Y cobraron millones de dólares. Entonces, la realidad es que si tú no les das ese acompañamiento y capacitas a la gente para que entienda lo que estás pidiéndoles que hagan, jamás, o sea, van a llegar, lo van a hacer en un papel, lo van a guardar en un cajón y van a seguir haciendo lo que estaban haciendo antes de que llegaran a implementarles ese proceso. Entonces, cuando empezamos a trabajar, empezamos a encontrar estas áreas de oportunidad y encontramos que los integradores de información eran una parte importante de la empresa. Entonces, al día de hoy te puedo decir que seguimos creciendo con ese mix del desarrollo de software, la capacitación y el business coaching. Y pues sí hemos ido creciendo bastante bien. La realidad es que no nos podemos quejar. Pues el problema que atendemos es que las empresas dejen de perder dinero, ¿no? Entonces, no muchos lo ven así, pero pues todo lo que tú no ves que puedes mejorar como dueño de una empresa o como director de una empresa, o sea, porque sí puedes decir, no, me va bien, tengo 20% de utilidad, la empresa está jalando bien, ¿sí? Pero si tú no conoces qué puedes mejorar, pues tampoco nunca lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces, lo que nos toca mucho hacer, y a mí en específico, es ir abriendo ese camino para poder presentar los proyectos, hacer los diagnósticos y generar trajes a la medida para poder echar a andar los procesos con los clientes. ¿Hay algún tema o alguna actividad en específico que te apasione en Garose? Fíjate que creo que lo que más se me da es el networking. Es parte de lo que creo que es parte fundamental, no nada más en el trabajo, en la vida, ¿no? O sea, somos seres sociales y la política decían que, no me acuerdo en qué plática, entonces yo les decía, oye, pues es que la política empieza desde que tú como niño le pides permiso a tus papás para poder usar hasta el Nintendo, ¿no? Entonces, o para poder salir a jugar, porque empiezas a hacer esa negociación de, oye, papá, yo quiero salir, puedo, no, el horario, exacto. Entonces, pues somos seres sociales, más que políticos somos seres sociales. Entonces, esa parte de generar esa networking, yo creo que es lo que a mí más me gusta. Y el segundo, pues es la parte de los procesos, ¿no? Que soy de esas personas que sí entran en un cuarto y ve que está fundido un foco, o sea, aunque no sea mi casa, soy muy metiche. Me voy al Oxxo, compro el foco, regreso y le digo, oye, ¿te puedo cambiar el foco? O sea, sí soy muy, muy así, ¿no? Entonces, por eso me gusta como tratar de mejorar los procesos. Me llamó mucho la atención eso del foco. Sin duda, mencionaste, más bien, voy a cambiar la pregunta porque quiero comenzar. Dentro de lo que nos has compartido, Rodrigo, mencionaste en varias ocasiones el tema de mentores. Sí. Ok. ¿Quiénes han sido tus principales mentores que nos puedas compartir? Y tú te has convertido en mentor de varios por lo que has estado desarrollando últimamente.
pero ¿qué ha significado para ti la mentoría en tu vida personal y en tu vida profesional? Fíjate que yo te diría que la gente que forma parte de tu vida siempre te está enseñando. Esa es como una primicia que siempre manejo yo en mi cabeza. Puedes aprender tanto lo bueno como lo malo. Entonces, eh, alguien que yo creo que me enseñó mucho fue Ernesto Nemer. Trabajé con él un tiempo. Fue un jefe sumamente duro, pero fue un gente me enseñó a trabajar muy bien. O sea, que me enseñó que las cosas se pueden hacer siempre de la mejor manera y tratando de encontrar cómo sí lograr las cosas. O sea, algo una frase y te voy a ir dando como frases de ellos, pero una que me acuerdo mucho de él es, no me digas cómo no, o sea, a mí dime cómo sí lo vamos a poder hacer y después me dices qué vamos a tener cuáles van a ser como esos pasos que tenemos que modificar o cambiar para poderlo lograr. Después, te diría que Jorge Bernaldez es un muy buen amigo mío. Actualmente es rector de una universidad. Él me enseñó mucho la parte de que los puestos son efímeros. O sea, que tú tratas con personas y que cuando el puesto se acaba o la relación laboral termina, al final del día vamos a seguir siendo personas y creo que eso es súper, súper importante. Es algo que yo siempre le voy a valorar. El que me haya podido enseñar que el puesto no te hace, ¿no? Entonces, el poder ver a la gente un poco como, o sea, ver a la gente como pares, respetando la jerarquía, obviamente, pero sí, eso te ayuda bastante. Y nos tocaba que lo mandaban a regañar gente y me acuerdo mucho que levantaba el teléfono y le decía, mira, me mandaron a regañarte, compadre. Entonces, si te preguntan, di que te metí la regañada de tu vida, ¿no? Pero mejora en esto, en esto, en esto. O sea, fue algo como que yo dije, órale, fue algo que le aprendí que creo que nunca lo voy a dejar de agradecer. Después también Carlos Estrella, que es fue un compañero de trabajo de mi papá. Él fue su mentee. Y ahora es el director de logística de Sux, que es una empresa que compró Amazon, que son como carritos autónomos. Entonces él, siempre que quiero pelotear una idea nueva, creo que identifico que él es una persona que piensa muy parecido a como yo pienso. Entonces lo busco siempre para, oye, quiero hacer este proyecto, como ves. Tenemos una plataforma de desarrollo organizacional en Garose. Y a la primera persona, así cuando salió el primer bosquejo, o sea, el primero que busqué fue a él, ¿no? Entonces, siempre trato como de pelotear con él las ideas porque uno tiene la experiencia y dos, creo que entiende lo que quiero yo alcanzar con mis pensamientos, ¿no? Y también he tenido grandes amigos que me han ayudado a darme cuenta de que hay cosas que no conocemos y que podemos ir mejorando, ¿no? Uno de ellos, en algún momento lo pudiste conocer también a Humberto. Entonces, él es muy buen amigo y siempre platicamos de cómo podemos irnos ayudando y mejorando. Entonces, por ejemplo, con él, pues me encanta también su logo, ¿no? Humberto Herrera. Humberto Herrera. Aléjate del 97% de la gente que no te va a generar un beneficio, ¿no? Por así decirlo. Y creo que es cierto, ¿eh? O sea, con él aprendí que también puedes hacer networking con tus amigos, porque pues muchas veces no vas, ¿cómo lo podemos decir? Te envuelves tanto en el ambiente que estás que dejas de buscar otras personas que te puedan seguir enseñando, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho, estuve con él en una cena con Oso Traba, con Claudio Schlegel, que también es un muy buen amigo. Por ejemplo, siempre que se me ocurre una idea para una startup, también voy con Claudio y le digo, a ver, Claudio, ¿cómo la ves? Y es pues, agua tibia o agua fría, ¿no? Que te dice, a ver, sí, pero esto ya existe esta cosa, está esto así, tal, los bancos, esto. Entonces dices, no, sí, ya entendí, esta no va a funcionar, deséchala. Entonces él se dedica como a impulsar startups. Entonces,
pues él también me ha apoyado mucho en él. ¿Quién más podría ser? Pues creo que así de bote pronto son como los que tengo así en la mente. Y obviamente mi papá, ¿no? Que ha sido para mí mi mayor mentor. Porque al final del día, lo que yo he absorbido en Garose y lo que venimos haciendo es obtener todo su conocimiento, meterlo a una empresa, jalar a los consultores que nos ayudan, que el 60% son personas que trabajaron con él, entonces que estuvieron en diferentes áreas y que él fue conociendo, y entonces hemos ido agarrando todo ese expertise y a irlo estandarizando tanto en manuales como en sistemas, como en bases de datos. Entonces, un buen consejo que siempre me dio, y eso me lo dio desde chiquito, fue cuando todo lo que tú, o sea, lo único con lo que te vas a ir en tu vida es con lo que tengas en tu cabeza. Entonces, él siempre me decía, desde que yo estaba chavo, yo logré crecer porque siempre iba a ayudar al de al lado. Estaba él de practicante en General Motors y él, pues le decían, me dicen, no, Rojitas, vete a tomar el tiempo de la línea de producción, quién sabe qué. Y él iba, ¿no? Y tomaba el tiempo de producción y con los que eran sus jefes les empezaba a ayudar a hacer su trabajo, a hacer su trabajo, a hacer su trabajo. Y fue aprendiendo, ¿no? Y creo que ese es el mayor consejo que me han dado en la vida, porque al final del día sí es algo que hago todos los días, ¿no? Pues porque al final del día sigues aprendiendo y ni siquiera por tratar de hacer el trabajo de alguien más, ¿no? Simplemente, una, por ayudar, y la segunda es porque pues, también al final del día vas obteniendo conocimiento a través de la plataforma, ¿no? Donde estás. Rodrigo, cerraste con broche de oro, digamos, con el tema de mencionar que tu papá ha sido parte fundamental. Me genera mucha curiosidad saber cómo has vivido esta mezcla, ¿no? De entrada generacional, de perfiles completamente diferentes. Mencionaste tu hermano, ¿no? Que Sí. igual, aunque ha estado en la línea de la manufactura, pero con un perfil distinto. Tú Sí. tienes un perfil distinto, tu papá. ¿Cómo ha sido esa? Yo sé Sí. que ha habido situaciones como, me parece que al final, como lo mencionabas, ¿no? Son relaciones humanas, somos humanos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido en términos generales esa mezcla? Ha agregado valor, los ha llevado a otros niveles. ¿Cómo han logrado limitar esta parte Sí. o es complejo? Mira, con el francés que me caracteriza, te diría que los primeros 6 meses, y si me vas a ver acá, papá, la realidad estuvo de la chingada, pero horrible. O sea, una persona con la experiencia que él ha tenido, con los puestos que ha tenido, y que llegue un chamaco a decirte, oye, no vamos a hacer esto, y que te diga, no, a ver, espérate tiempo, así se hace. Que digas, no, es que ya no eres el director de una fábrica, o sea, ahora eres consultor. Ahora te tienes que preocupar por mantener el scope de lo que te están pidiendo y poco a poco ir proponiendo e ir mejorando en lo que en el área que te están pidiendo, ¿no? Porque al final del día, quien te contrata no necesariamente es... Cuando te contrata el dueño está todo dar, ¿no? Porque al final del día ocupas y abarcas toda la empresa. Pero cuando te contratan para un área en específico y él está acostumbrado a llegar y tener el bat completo y quiere modificar todo, pues metes al cuate que te contrata en una bronca, ¿me entiendes? Porque empiezas a buscar pues generar ruido en el área de al lado y no, y es que, a ver, tenemos que... Sí, ya sabemos que son ellos, pero vamos a abocarnos a lo que nos están pidiendo y a lo que podamos hacer, a lo más que podamos hacer dentro de las funciones de esta área, ¿no? Entonces, al principio fue un poquito complicado porque teníamos un choque generacional muy difícil. Yo tengo un enfoque muy estratégico y él tiene un enfoque muy operativo basado en resultados, ¿no? Entonces, creo que esos primeros 6 meses era, hasta en algunas reuniones nos llegamos ahí medio a agarrar del chongo y después teníamos reuniones como de seguimiento y nos enfrentábamos porque teníamos muy claro que una cosa es la casa y otra cosa era el negocio, ¿no? Entonces en el negocio sí como que discutíamos,
Y poco a poco logramos encontrar ese canal de comunicación, porque pues, al principio discutíamos, nos colgábamos y al día siguiente era así de, oye, pues sí tienes razón en esto. Ah, tú también en esto. Entonces como que encontramos esa manera de quitarnos un poquito el orgullo y lograr generar esa conversación. Y al día de hoy ya fluimos muy bien, porque ya sé que hay reuniones que, por ejemplo, yo, pues, ¿para qué me meto a opinar, no? Si ni siquiera voy a tener un argumento eficiente. Entonces le digo, oye, a ver, esta reunión métete tú y ya está, yo me meto y ahí más o menos ya campechaneamos las cosas. Obviamente pues, ya tenemos gente que nos va acompañando, que nos va ayudando, ya tenemos como consultores en diferentes lados y eso ayuda un poquito a que se vaya despresurizando. Entonces yo pasé también de estar operando mucho a coordinar al equipo, que eso nos ayuda pues de no tener tanta fricción, porque te vas acomodando y vas entendiendo qué lugar va agarrando cada quien, pero lo más importante fue encontrar ese canal de comunicación efectivo en el que se tronó como esa barrera generacional. Por ejemplo, digo, él ha de opinar también desde la parte de la operación, pero por ejemplo en la parte de innovación y de sistemas, en un principio no nos entendía por qué queríamos desarrollar el software. O sea, no, que hagan un Excel y una tabla dinámica y así. Y ya cuando fue viendo cómo los alcances que tenía también el desarrollo del software, compró la idea y ahora él mismo la propone y ya lidera los grupos también en la implementación del software, ¿no? Entonces, es un poquito lo que platicamos del change management, que cuesta un poquito de trabajo pues encontrar ese equilibrio, lo definiría yo en las formas de ser. Mi hermano estuvo mucho tiempo con nosotros y ahorita también está se fue un proyecto de Estados Unidos y de ahí le salió otra oportunidad. Entonces está como de manera indirecta, nos ayuda como en términos más específicos de capacitación, pero con él siempre ha fluido bien la conversación. O sea, con él no tenemos tanta bronca, o sea, él es más tranquilo. Fue más bien con un poquito lograr modernizar las ideas, porque los resultados al final del día los damos, ¿no? Pero sí un poquito fue modernizar los procesos, la metodología. Oye, Rodrigo, mencionabas hace un momento, hace un par de minutos, que se enfocan mucho en cambiar el chip, ¿no? ¿A qué te refieres específicamente con cambiar el chip? Y quiero hacer un paréntesis, porque cambiar el chip de alguien o de algo, persona o proceso, cuando lo has operado por tanto tiempo y ha funcionado, ¿cómo se logra eso? O sea, eh, ¿cómo impacta en el colaborador? ¿Cómo impacta en el ejecutivo? ¿Cómo impacta en el líder de un proyecto, de un área? Es realmente sí se puede cambiar el chip, a pesar de que Sí. llevas años haciéndolo de esa forma. Ahí yo lo resumiría en una frase, es ¿qué van a ganar ellos del cambio? O sea, si tú no logras que ellos identifiquen qué es lo que ellos van a ganar de ese cambio, jamás van a cambiar la idea. Eso es un hecho. O sea, eso el 99% de las veces que no logras que la gente lo entienda, jamás van a querer cambiar. Uno, porque los está sacando de su zona de confort, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, pues hay un señor que todos los días durante 40 años ha apretado el mismo botón cada 15 segundos y de repente le dices, oye, nada más vas a ver una pantalla y si se pone en rojo, avisas. O sea, dice, oye, no, pero ya no funciono, ya me van a quitar. Lo van a decir, no, espérate. O sea, tú tienes que explicarle que ya no se va a lastimar el dedo, que ya es por la NOM que de riesgos físicos y lo que sea. O sea, si tú logras generar ese cambio en la mentalidad, sobre todo en el tema de los operadores. O sea, lo que nosotros hemos visto es que la gente conoce su trabajo en el piso, en la planta. Entonces, cuando tú tratas de llegar con una idea, pasa, ¿no? La verdad que sí pasa, pero cuando tú tratas de hacer una idea desde un escritorio de manera ejecutiva, probablemente no vaya a ser el mejor resultado. Entonces, si tú en un proyecto
involucras a la gente de manera temprana, vas a lograr que ellos te den hasta mejores propuestas de solución, ¿no? Entonces, incluso en las líneas nos ha tocado que para hacer el balanceo, pues tú ves que hay áreas o hay workstations, estaciones de trabajo que no tienen pues el balanceo correcto, ¿no? Que están siendo una especie de cuellos de botella. Y tú le preguntas a los chavos, oye, ¿por qué tardan tanto? Y dicen, no, pues porque primero tenemos que poner los laterales y después la parte de arriba. Y tú ves la línea y encuentras que 2 o 3 estaciones más adelante, pues en un proceso que tardan el 20% del tiempo, pues podrían poner la parte de arriba, ¿no? Entonces le preguntas al chavo, oye, ¿tú dónde lo pondrías para que fuera más eficiente? Y ellos solitos te van a decir, no, son bien huevones los de allá, ¿no? Allá no hacen nada y siempre están sin trabajo. Entonces, si tú les preguntas y les dices, oye, ¿cómo ven si movemos esta parte para allá para que pues, vayan más rápido y todos trabajen igual, ¿no? Porque se escucha feo, pero la verdad es que hasta la gente es envidiosa, ¿no? O sea, buscan que todos tengan la misma carga de trabajo. Entonces, si tú logras conectar con ellos y que la idea sea parte de cómo ellos van a mejorar su trabajo, posiblemente te compren la idea y hagan el cambio más rápido. Entonces, la mejor manera de hacerlo es involucrándolos en ese proceso de cambio de mentalidad. Esa sería como mi respuesta, amigo. Los procesos, la eficiencia, la eficacia, el orden, todo esto que hemos estado platicando en los últimos minutos, Rodrigo, y que lo has logrado llevar tanto al sector público como al sector privado, ahora quiero preguntarte algo bien importante. ¿Cómo lo estás inculcando a tus hijos? Fíjate que a veces tratamos de no, o sea, yo creo que tienes que encontrar un balance de no llevarte la chamba a la casa, porque, pues, por ejemplo, mi papá fue un papá rudo, o sea, rudo, que le gustaba que las cosas estuvieran en su lugar, casi, casi de 5 S, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí tienes que tener como un balance, pero, por ejemplo, mis niños, o sea, cuando estaban más chiquitos, ahorita ya no tienen tanto, pero las cajoneras que tenían de los juguetes, pues sí trataba yo de ponerle, a ver, ¿qué juguetes quieres poner aquí? Oh, pues los de Paw Patrol. Y le ponía las etiquetas con el Dimo y pum, y órale. Y aquí van los Paw Patrol y aquí los guardas y un poquito de cómo ir haciendo pues, cuidar esa parte del orden y de la consistencia y de... Porque me acuerdo mucho un jefe que tuve me dijo una frase que me decía, podría ser la persona más brillante del mundo, pero si no eres consistente, no vas a ser nadie. O sea, lo que hagas, hazlo siempre al 100%, o sea, y sé constante, 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 constante. Y eso te va a ayudar a llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Entonces, por eso también es, una, que sean constantes con sus hábitos. La segunda es, de vez en cuando, no te digo que siempre, porque te digo que sí trato de ser más light también con ellos. Siempre les digo, oye, si vas a hacer las cosas bien, hazlas bien desde el principio. Entonces, como que eso es algo que sí he tratado de inculcarles, ¿no? Y me acuerdo mucho, apenas la semana pasada, no me acuerdo si estaba haciendo un sándwich. Entonces saco el jamón del refri, le hago el sándwich, pum, y al abrir el jamón, en tu casa, mi casa, Gracias. metemos el jamón en un cajón. Entonces lo dejé arriba. Y volteé a mi hijo y me dice, oye, papá, el jamón no va ahí. El jamón no va ahí, va en la parte de abajo. Y dije, sí, es cierto. Espérame. Le dije, tienes razón, lo tienes que hacer bien desde el principio. Y me costaba 2 segundos más, ¿no? Pero muchas veces por la facilidad, pues tratas de no hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí tratamos de inculcarles las cosas, pero también mi esposa es un poquito más relajada, entonces, como te digo, en todos lados tienes que encontrar también ese equilibrio de que sí tengan la mentalidad, porque te digo algo que es bien chistoso es, pues yo tardé mucho tiempo en entrar como la parte de los sistemas, pero sí traigo la mentalidad que traigo por formación, ¿no? Entonces, yo llego, empatamos como lo que hemos hecho en diferentes etapas de nuestra vida en la empresa, tanto mi papá, mi hermano, yo, los que estamos ahí, Arturo, Lini y todos, y de repente yo veo que pues, mis actividades empataban mucho con lo que había hecho mi papá sin que yo supiera que él lo aplicaba, ¿me entiendes? Simplemente son cosas que traes de formación.
Entonces, por eso creo que sí es importante un poquito como llevarla de la mano con los chavos, ¿no? Rodrigo, vamos a ir cerrando, pero sin duda, atrás de un buen líder, como lo eres tú, evidentemente hay un bagaje familiar importante, hay experiencia, hay conocimiento, pero también hay errores. Sí, claro. ¿Cuáles han sido los principales errores que nos puedas compartir, que traigas en mente y que hoy los identifiques como tal, pero que esos errores se han convertido en aprendizajes? Fíjate que yo creo que el no analizar las cosas bien es un tema que sí vale la pena tener siempre en mente. La realidad es que también tuvimos una eléctrica en su momento. Entonces, mi esposa la pusimos, mi esposa la atendía. Luego con los niños, ella se estaba pues, volviendo loca, atendiendo entre la casa, los niños, las escuelas. Entonces nos vino a ayudar mi suegro nos ayudó, la estabilizamos, perdón, la estabilizamos muy bien. Y cuando se va, me tocaba a mí entrar en ciertas etapas del negocio o estar más al pendiente del negocio. Y acababa de entrar yo también a la UAM. Entonces, cuando te das cuenta que el dicho que dice el que tiene tienda que la tienda es realidad, o sea, pues no, o sea, se nos fue para abajo el negocio. Es la realidad que jamás un empleado, la tienda de ropa nos pasó igual. En el momento en que yo salgo del verano y entro a la escuela y meto a una empleada y no supe en ese momento inculcarle el servicio al cliente, que no supe enseñarle a atender a la gente como la atendía yo, no sabía lo que era un manual de atención, no tenía un FAQ para que ella pudiera, si me preguntan esto, ¿qué hago? O sea, si me piden un descuento, ¿hasta dónde puedo yo moverlo? O sea, no tenía yo ni idea de cómo se atendía un negocio, ¿no? Bueno, al menos en la eléctrica ya puse un sistema, ya puse cámaras, o sea, ya estaba más, pues un poquito más, este, pues instruido, por así decirlo, ¿no? Pero sí, yo creo que de mis mayores errores y mis mejores aprendizajes fue que cuando quieras hacer algo y no le vas a poner energía, mejor no lo hagas. Así de sencillo. O sea, las cosas cuestan mucho trabajo y nadie te va a regalar nada, eso es un hecho. Entonces, cuando tú logras algo, lo logras por tu trabajo, por las relaciones que generas, y por el conocimiento que tienes. Eso sí es cierto, bueno, eso ya es otra historia, pero yo creo que de los mayores errores ha sido confiarme y no entender y no saber balancear los tiempos que tienes que dedicarle a ciertas cosas cuando estás en un negocio. Obviamente en temas de trabajo tuve muchísimos, pero creo que así fuertes, yo creo que este tema del cerrar negocios, ¿no? Porque te vas para abajo, te sientes que no fuiste lo suficientemente chingón, por así decirlo, para poder sacar adelante tu negocio. Y vas aprendiendo que no, lo que te decía, que las cosas no siempre tienen por qué funcionar. Entonces, el hecho de que la variación existe, lo que te decía, es un poquito los consejos que te van dejando esas experiencias complicadas, ¿no? Entonces, pues el mejor consejo en la parte de los errores es: un error está hecho para aprender de él. Rodrigo, mencionaste varios libros, y no Uh-huh. quiero quedarme con la duda, Ajá. varios libros, pero así como nos mencionaste muy puntualmente los mentores, las personas que han impactado, sé que hay muchas más que han impactado en tu vida, ¿qué libros recomendarías? ¿Qué libros han estado en momentos cruciales, además del tuyo, Sí. obviamente, que pudieran tomar nota quienes nos están escuchando y viendo? Mira, La paradoja de James Hunter es un libro que a mí me gusta recomendar siempre porque es un libro muy sencillo. Es un libro que te habla de las necesidades básicas de la gente, del liderazgo, de la diferencia precisamente entre liderazgo o sea, evitar el liderazgo autoritario
y más bien por lograr que la gente quiera hacer las cosas, ¿no? El de One Thing que te decía también me gusta mucho. Es cómo, prácticamente es cómo aplicas el Pareto para tu día a día, ¿no? El cómo ganar amigos e influir en la gente también me gusta mucho. Básico. Las reglas de socializar creo que son importantísimas. El, es en una comida, justo con Humberto en una comida, Pamela, la de Vic, recomendó un libro de un coach de los 49ers, que ahorita se me fue el nombre, pero es The Scores Came by Itself o algo así. Es muy bueno porque te habla como en un equipo de fútbol americano dicen, a ver, compadre, o sea, aquí lo que nos vamos a nosotros a enfocar, digo, yo me identifiqué por lo que hago, ¿no? Pero aquí nosotros nos vamos a enfocar en los procesos. No se preocupen por ganar o perder, el resultado va a llegar solito. Y sí, o sea, vas viendo cómo estaba la metodología y ratifico que hay metodologías que sirven para todo, ¿no? En los deportes, en la vida, en la chamba, en todos lados. Si tú haces bien las cosas, pues los resultados van a llegar solitos. ¿Cuál otro puede ser? Pues yo creo que así, de corto impacto, y de temas como más de lo que estamos platicando serían esos. Genial. Rodrigo, esta pregunta siempre he tenido ganas de hacértela porque creo que eres la persona que puede llegar a tener la mejor respuesta. Porque tienes una mezcla muy interesante, ¿no? Desde lo tecnológico, lo emprendedor, liderazgo, política, diplomacia, etcétera. Pero, y quiero hacértela a manera de aprendizaje, a manera de feedback. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo tan cambiante, en un mundo tan tecnológico? ¿Qué recomendarías, qué aconsejarías para quienes nos están escuchando el día de hoy o quienes nos están viendo? ¿Qué necesitamos hacer para mantenernos en esta línea? Fíjate que cuando llegué a la UAM, dos personas, llegué en noviembre y luego a los 15 días tuvimos la comida de Navidad, ¿no? Y dos personas hacían el comentario, o sea, me hicieron el comentario porque yo iba muy bien con la persona con Jorge Bernal, que me invita a trabajar. Estaba yendo muy bien, ¿no? Y me hicieron un comentario de, se va a aburrir de ti, te va a ir mal y después vas a salir. O sea, me echaron mal la vibra, ¿no? Y me dijo uno de ellos, me dice, todas las escobas todas las escobas nuevas se percuten y se echan a perder. Un tema así. Y me acuerdo que le dije, conmigo siempre voy a estar cambiando las cerdas. Te lo he puesto, compadre. Samaco, perfecto. Y creo que yo lo que hacía referencia es que si tú siempre te estás preparando y siempre estás innovando en lo que hagas, o sea, si eres propositivo, hagas lo que hagas y siempre eres propositivo, las cosas te van a ir acomodando solas. Lo que te decía es, si tú avientas cualquier cosa que flote a un río, pues se lo va a llevar la corriente, ¿no? Entonces, si tú eres esa cosita y no tienes la voluntad de remar o de nadar hacia la orilla o hacia algún otro lugar, la corriente te va a ir llevando hacia donde la corriente te tiene que llevar, ¿no? Que es el cauce del río. Entonces, creo que como personas nos tenemos que mantener, tenemos que ser aprendices eternos, ¿no? Le dicen la gente que sabe, dirían. Entonces, un poquito es siempre estar preparándote, leyendo. O sea, algo que yo ahorita me tiene muy intrigado es el tema, y lo platicábamos precisamente en una comida, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, decir, oye, a ver, o sea, ya no es va a ser, ya es. O sea, Claro. podríamos estar teniendo esta conversación con nuestras voces y tú en un chat generando los comentarios y ya lo podrían escuchar, ¿no? Entonces, creo que si no nos vamos actualizando y no vamos analizando hacia dónde nos va llevando también la vida, no tenemos la manera de nosotros decidir hacia qué vertiente nos queremos ir. Entonces, creo que en resumen ahí sería tener el feeling, que eso es bien importante, el feeling de hacia dónde van las cosas, actualizarte y ser propositivo. O sea, pues el ser humano está diseñado para caminar, no te quedes sentado.
O sea, y digo, y aprovechando ahí el comercial, hay un comentario que vi en redes y que, híjole, cómo me encanta, que dice que hay dos tipos de personas, ¿no? Yo lo voy a decir en traducción porque sí estaba medio fuerte, pero dice que hay personas que son como las moscas, ¿no? Que hasta en las mejores flores se encuentran la popó, ¿no? Y hay personas que son como abejas, que hasta en un basurero encuentran flores para dar miel, ¿no? Entonces yo creo que pues, nosotros como seres humanos tenemos que ser abejas. Eso es lo más importante. Siempre ser proactivos, siempre ver para frente, o sea, pues encontrar la manera de cómo sí. Como en algún momento me decían, no me digas cómo no, dime cómo sí, pues también en la vida aplica. Es sencillo, ¿no? ¿Qué viene para Rodrigo? ¿Y qué viene para Garose en los próximos años? Mira, ahorita estamos justamente cambiando el modelo de negocio porque queremos fortalecer la parte de capacitación. Vamos a generar ya unas masterclass para poder compartir toda esta metodología que hemos estado haciendo y obviamente pues nos va a servir para generar el canal de venta, ¿no? Pero un poquito es encontrar la manera de cómo ayudar a las empresas sin tenerlas que llevar al high ticket, porque pues, también lo que estamos buscando es generar o sea, la empresa va a seguir jalando, ¿me entiendes? Pero la otra parte es qué vamos a hacer para también contribuir algo a la sociedad y pues, al ambiente que estamos en el tema del desarrollo económico, pues también es súper importante. Y a la par estamos precisamente por terminar un segundo libro que estamos escribiendo ya de Garose, donde implementamos todas estas metodologías. Entonces, al corto plazo, digo, seguir creciendo la empresa. Creo que una gran ventaja que hemos tenido es que tenemos clientes internacionales y eso nos ayuda a seguir pues recomendándonos, porque a pesar de que tenemos un buen community manager, una buena community manager, la verdad es que nuestros clientes casi siempre son de boca en boca, ¿eh? O sea, oye, La vieja escuela. la vieja escuela, sí, oye, me ayudaron ellos, o sea, tráetelos. Y recientemente acabamos de lograr una sociedad con Yates Group, un grupo, entiendo que tienen negocio tanto en China, en India, en Europa, en Estados Unidos, para el tema de fortalecimiento de recursos humanos en las empresas. Entonces ya también vamos a empezar a desarrollar esa parte de negocio. Entonces digo, pues mientras tú chambies bien y des resultados, las cosas van llegando, van llegando. Nada más es que no, cuando veas que está la oportunidad, no dejarla pasar, ¿no? Entonces Estar estamos, preparado. exactamente. Que Entonces se estamos en crucen. ese, exactamente. Entonces, pues ahí vamos, amigo, vamos echándole ganas y creciendo la empresa. No hay de otra. Rodrigo, la verdad es que quiero reconocer que ya tenía muchas ganas de platicar contigo desde que hemos coincidido en varios foros, en sectores empresariales principalmente. Siempre, siempre es como, se distingue mucho tu presencia, ¿no? Siempre se distingue Gracias. mucho los comentarios que aportas, las frases, la forma en la que te conduces, la diplomacia que te caracteriza sin duda alguna. Y la verdad es que les comentaba, ¿no? A mis amigos más cercanos que siempre es muy enriquecedor poder tener este tipo de espacios y que al final puedas compartirlos y hacerlos públicos. La verdad es que hoy me has dejado y yo creo que a la gente que nos escuche, que nos está viendo, aprendizajes bien importantes. Creo que nos podríamos pasar mucho tiempo Sí. más hablando de muchas cosas que te apasionan a ti, que me apasionan a mí. Pero bueno, al final el tiempo es limitado y solamente quisiera cerrar con una parte muy importante en la que generalmente lo hago con ciertos invitados porque deja mucho aprendizaje, ¿no? Y creo que es una forma en la que hemos logrado cerrar los capítulos o los episodios con broche de oro, vamos a llamarlo así, Okay. ¿no? A ti que te apasiona la lectura, que te apasionan los libros, seguramente podrás seguirme en este ejercicio que quiero que realicemos. Imagínate que tienes un libro más Mm. en tus manos, pero este libro pues es muy diferente.
este libro es el libro de tu vida. Probablemente no tenga este título, probablemente no tenga esta imagen, seguramente te lo estás imaginando y como cualquier libro que tomas en tus manos, que lo ojeas, encuentras muchas frases, encuentras muchos nombres, muchas personas, algunas imágenes, algunas anécdotas, algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Y yo generalmente ojeas los libros y puedes irte a la última parte. Si tú pudieras estar viendo este libro de tu vida, ¿qué nombre tendría? ¿Y qué verías en este último capítulo? ¿Qué frases, qué personas, qué notas? Y con eso quisiéramos cerrar, Rodrigo. Fíjate que, digo, te la voy a modificar tantito porque creo que lo más importante para mí es saber qué me mueve, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué mueve a Rodrigo, qué estaría en ese libro, sí estaría mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos y mis cuñados, ¿no? Entonces, y en ese orden, ¿eh? O sea, creo que vamos, al día de hoy estamos en ese orden y es lo que te mueve, ¿no? Entonces, los demás capítulos van a estar siempre orientados a que mi núcleo esté funcional. Entonces, yo diría, la felicidad de Rodrigo cruza porque él y su familia, porque si tú no estás bien, tu familia no está bien. Claro. Por eso me menciono a mí primero y lo quiero hacer como hincapié. La felicidad de Rodrigo y su familia en muchos capítulos. Entonces, porque al final del día, pues yo trabajo para mantenerme a mí y a mi familia y para poder tener experiencias, vivencias. Y regresamos a las frases, ¿no? O sea, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? A mí me pasó. Yo en un momento trabajaba para vivir. No, más bien vivía para, trabajo para vivir y no vivo para trabajar. En su momento vivía para trabajar. Entonces, creo que esa es como la parte que para mí me ha llevado a la conclusión de mi vida es ¿qué te mueve? A mí me mueve mi familia y ya de ahí en adelante vamos teniendo esas actividades que te van llevando a la felicidad. O sea, para mí algo muy importante de este libro es la autorrealización. La autorrealización para mí es eso. O sea, mientras tú estés contento con lo que tú haces, lo demás va a estar bien. O sea, ¿por qué? Porque para estar contento tienes que tener tus necesidades básicas atendidas. Tienes que estar con las personas que quieres estar, haciendo lo más allegado a lo que quieres hacer. Porque también no siempre se puede, hay que ser realistas, ¿no? Claro. De esa manera, pues regresar y cerrar el ciclo, que el ciclo es tu núcleo de lo que eres tú, ¿no? Y para mí yo soy yo, mi familia, y lo demás gira alrededor de eso. Entonces, por eso es que le echas tantas ganas a las cosas, porque si logras identificar que lo haces por algo que quieres, pues creo que lo haces hasta con gusto, ¿no? Y de ahí surge la pasión, y que cuando haces las cosas con pasión, pues creo que solito van mejorando y van encontrando el cauce para poder ir mejorando siempre. Qué súper lección acabas de dar, Rodrigo, porque, digo, ahorita me imaginé en la parte de la iniciativa privada, ¿no? El Customer Centricity, ¿no? O sea, poner al cliente al centro, pero tú pones a la familia al centro. Y qué padre que después de poner a la familia al centro, los capítulos se van a ir escribiendo, Sí. pero sobre una misma constante, que es la felicidad de mi familia y la mía. Y si tú estás bien, lo demás va a estar bien. Sí, claro. Suena bien fácil, No. pero no es tan fácil. Me te agradezco mucho el detalle del libro. Ya compartiré algunas notas contigo. Qué padre que tengan la oportunidad de compartir feedback con su autor. Me voy a echar el libro para a ver si hay una segunda oportunidad de volver a charlar ya más profundo sobre este tema. Y agradecerte nuevamente el espacio, agradecer a Carlos que nos recibe aquí en el estudio. Muchas gracias, Carlos, doctor, que está haciendo la magia detrás de micro y cámara. Y Rodrigo, darte los últimos minutos de espacio, que nos compartas tus redes sociales, que nos compartas en dónde te puede contactar la gente, si así lo decides. Algo más con lo que quieras cerrar, por favor. Primero que nada quisiera agradecerte el espacio,
A veces, antes era para mí muy complicado abrirme y platicar sobre lo que me había pasado, lo que me ha pasado en la vida. Y a raíz de que escribí este libro ha sido un poquito más fácil. Te digo, trato incluso de no promocionarlo tanto porque, como te decía, es un logro personal, ¿no? Pero te quiero agradecer porque siempre es bueno sacar lo que llevas dentro y compartir. Y como te lo decía hace rato, poder ayudar a alguien con que este podcast le llegue a una persona que lo escuche, le sirva y le prenda una pequeña iniciativa dentro de él o de ella, para mí es suficiente. Entonces te quiero agradecer el que me des la oportunidad de platicar sobre esto. También sobre la empresa, obviamente, pues al final del día, eh, cualquier empresa que tiene una necesidad o cualquier persona que es dueño de una empresa que quiera dejar de perder dinero, pues puede acercarse a nosotros para encontrar la manera de establecer procesos, metodologías para alcanzarlo, ¿no? Y finalmente, sí les comparto las redes sociales, ven como Rodrigo Garose, prácticamente en todas ya las establecimos, Grupo Garose o Garose también, libro igual que el título. Entonces, pero sí agradecerte a ti, Carlos, también agradecerte por el espacio. Y pues ojalá sea la primera de muchas. Ojalá que sí. Y de la misma manera, lo que te podamos ayudar, ya sabes que siempre estamos para ahí. Me encanta poder compartir contigo no solamente la entrevista, sino nos vemos en diferentes lugares, en diferentes cámaras, compartimos diferentes espacios y el encontrar gente con la que hagas clic no es tan sencillo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo sí te quiero agradecer la oportunidad y pues que sepas que pues, yo soy de las personas que se suma siempre a las iniciativas para crecer, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirnos encontrando en estos espacios y pues nada más, si te voy a dejar unos ejemplares por Muchas si los gracias. quieres también compartir ahí en Claro tus que redes sí. sociales, con todo el gusto. Y me dedicas el libro, Sí, por claro, favor, claro que sí, para hermano. tenerlo ahí en los favoritos, ¿no? Ahí. Obviamente leerlo y ya platicaremos más al respecto. Muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad. Sé que los tiempos son limitados, pero te agradezco que te hayas dado la oportunidad, que te hayas dado el espacio. Reconozco en ti muchas cualidades, muchas habilidades y la verdad es que ha sido un placer, un verdadero placer poder charlar contigo. No, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Listo?